Estamos de vuelta aquí en piso mientras van transitando las actividades en la jornada de hoy, ya 1 de octubre. Estamos entrando en el último trimestre del año con muchas expectativas, principalmente no solamente de cuidarnos, sino de ir encauzando también las actividades que pudimos haber realizado durante este año en la medida de las posibilidades, también en esta última parte del 2020. Vamos ya con nuestro próximo invitado, pero antes hacemos la placa de presentación. Piso de vuelta con nuestro próximo invitado, es el doctor Fernando Becconi, presidente de Estudios Becconi, Sociedad Anónima, para hablar sobre el tema de responsabilidad civil y penal dentro de las sociedades anónimas. Tuvimos la suerte de ver un análisis profundo y muy bien realizado en las páginas justamente del periódico 5 Días, y queremos ahora en nuestro programa de televisión tenerlo para que nos comente más detalles al respecto de esto. Doctor Becconi, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Juan Pablo. Siempre un placer y un privilegio estar contigo en este distinguido programa a tus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Becconi, ¿qué podemos entender sobre esta cuestión en un primer abordaje justamente sobre el tema de la responsabilidad civil y penal? ¿Cómo se diferencian? Bueno, entendamos lo siguiente. La cuestión del capital en la empresa y el patrimonio es algo que en materia tanto jurídica como económica siempre despierta debates, discusiones, análisis. Y en ese sentido, he abordado desde la óptica jurídica pura, porque finalmente quien juzgaría o en manos de quien caería la calificación pasa a ser el sector jurídico, el sector eventual de análisis de las responsabilidades de la empresa y del empresario. En ese sentido, el Código Civil en sus artículos 1050 y 1051 establece que principalmente hacemos referencia a las sociedades anónimas. Hoy día serán llamadas probablemente sociedades por acciones, porque ya las mismas tienen acciones nominativas y mucha gente considera que es equívoco el término de llamarles anónimas a las sociedades bajo los regímenes actuales legislativos. En ese sentido, uno de los principales requisitos, a más de la determinación o la identificación de los socios, del patrimonio o del activo que se va a incorporar, sea dinero efectivo u otros activos, es la determinación del capital. Y ahí surgió, antes de los años 85 y 87, en que se promulga y entra en vigencia el Código Civil, el capital autorizado, que hasta el año 1994 rigió nuestro país, porque hacíamos una referencia a la autorización del Poder Ejecutivo. Ya en el año 1994 se establece de que la autorización para la inscripción de una sociedad anónima y el funcionamiento dependerá de un juez de primera instancia, hasta que a fines de los 2000 se le delega a la Abogacía del Tesoro, específicamente ya en el 2007 y siguiente, a la Abogacía del Tesoro se le da la carga de autorizar el funcionamiento de sociedades anónimas. En todo este trajín, rigió desde el año 1994, o nos rige, hasta hoy sigue vigente una identificación de la suscripción del capital, que la suscripción significa hasta dónde son responsables los socios, los constituyentes de una sociedad o sus compradores de cuotas partes de una sociedad anónima. Y en ese sentido, la sociedad se compromete o los accionistas se comprometen a aportar un capital dentro de un periodo determinado, y en ese periodo determinado la sociedad va sufriendo sus modificaciones, va teniendo fortunas ganando o va teniendo infortunio, pierde, y en ese sentido la ley busca siempre proteger o tutelar la buena fe en el giro de la empresa. A partir de allí el Código Penal de fines de los 90 y recientemente, bueno, no tan recientemente, pero modificado posteriormente, en su artículo 178 genera la conducta conducente a la quiebra, que es un artículo que plasma la buena fe del empresario en cuanto a su compromiso
en el capital de la empresa y al manejo del patrimonio. Porque entendamos bien una cosa, una empresa puede tener un capital de 100 millones de guaraníes, pero puede tener un patrimonio de 10.000 millones de guaraníes y no por ello está infracapitalizada. Si tiene un capital de 100 millones, pero luego logró tener créditos, hizo aportes, le dio crédito al propio empresario u otras personas físicas o jurídicas, la empresa se apalancó, la empresa tiene mayor disponibilidad y no por ello está en una infracapitalización como lo prevé el 178. La palabra infracapitalización con la cual tenemos que ir, o a la cual tenemos que ir conociéndola, va a ir presentándose en escenarios más repetitivos, porque ya los acreedores están observando con cuidado y con preocupación que existen muchos casos de concursos que no son necesariamente concursos de acreedores muy sanos, en donde existe una sobre una infravaloración del pasivo. Y en ese sentido, entendamos que lo natural es que quien va a un concurso de acreedores tenga un patrimonio equilibrado y en donde se identifique genuinamente que todos los recursos que entraron en la empresa, como aportes, como préstamos, forman parte del giro, o como créditos de proveedores, forman parte del giro natural de la empresa. Y si hay una cesación de pago, se produce por una cuestión eventual e hipotéticamente accidental, en donde ni el dolo ni la culpa teóricamente debieran estar presentes como lo normal en el proceso de insolvencia de las empresas. ¿Qué ocurre? La realidad es que encontramos concursos acreedores en donde el pasivo es extraordinariamente alto y casi no encontramos activos, encontramos un activo supervaluado en donde vemos que realmente el activo no obedece al valor que invoca el empresario. Doctor Becconi, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta seguimos desarrollando esta clase, digo yo, porque es muy interesante realmente aprender sobre este tema. Pero eso a la vuelta de esta pausa que tenemos que hacer. Muy bien. Con Interfisa Banco, aprovecha este beneficio. Adelantos en efectivo a tasa 0%. Paga hasta en 10 cuotas sin intereses. Con todas tus tarjetas de crédito y retira de cualquiera de nuestros cajeros automáticos de la red Infonet. Solicita ya la tuya al 415-9000. Interfisa Banco. Hablando con el doctor Fernando Becconi, hablando sobre este tema también de las responsabilidades civiles y penales dentro de lo que es el tema de las sociedades anónimas. Nos hablaba justamente del concepto de la quiebra, tema muy, muy interesante, y muchas alternativas nuevas se han dado también en torno a este tema dentro de lo que es el marco jurídico. Ahora, doctor Becconi, ¿qué más podemos decir sobre esto? Bueno,
hablando ya de los procesos concursales y de insolvencia que van muy de la mano de la crisis de las empresas, tenemos hoy día un proyecto de cambio de materia normativa de ley de insolvencia y es producto realmente de un trabajo bastante arduo de la UNCITRAL, Naciones Unidas, en donde Paraguay también ha formado parte de las comisiones. La República del Paraguay ha estado representada en el grupo de trabajo número 5 en Viena y en Nueva York en la confección de este proyecto. Y me ocupo también acompañar en un momento dado esta comisión para examinar cuáles son los problemas del mundo en materia de insolvencia. Y en eso pudimos encontrar de que la mayoría de los países tienen una problemática bastante similar, regidos bajo conductas políticas similares a la nuestra, de una democracia representativa. Obviamente hay otros regímenes políticos, algunos un poco menos democráticos, ¿verdad? Donde el manejo de patrimonio y de capital está más controlado por sectores públicos, pero en los sectores de países similares al nuestro, todos tienen este mismo flagelo, que es la libertad que tiene el empresario, y esa libertad muchas veces es abusada. Entendamos lo siguiente: el empresario en general se rige por las normas de buena fe, de una conducta de buscar el rédito, buscar la utilidad, buscar la ganancia, de alguna manera apalancarse mediante créditos, mediante acceso a fondos que le puedan permitir generar mayores utilidades y obviamente satisfacer a los proveedores de esos fondos, en tanto no sean propios los recursos. Pero la realidad es que en muchos casos esas situaciones no se da, y es ahí donde entra a tener que observarse de manera crítica la conducta de la empresa y obviamente de la administración de la empresa y ¿por qué no de los accionistas, que son aquellos que se comprometen a integrar capital y que también acompañan la suerte de la empresa mediante decisiones asamblearias? Entonces hay una, ¿cómo se le llama? Está muy de moda últimamente, un ecosistema integrado de manera directa por quienes ejercen la administración, pero indirecta y bajo un acompañamiento no muy lejano de la asamblea de accionistas, que también deben de alguna manera tutelar la salvaguardia del patrimonio de los acreedores de la empresa. Bueno. Ahora, sí, doctor Becconi, le dejo, permiso, adelante. No lo sé, redondeando un poco, este nuevo proyecto de ley de insolvencia está trayendo cambios de paradigmas, entre otros está llevando un poco al sector privado la gestión de la administración en una cuota parte importante de lo que hoy cabe en la sindicatura de quiebra y en los agentes síndicos, y eso se está mirando realmente con bastante cuidado, porque es un cambio de paradigma. No sabemos si eso va a ser mejor o peor, pero es un cambio de paradigmas. Me va a hablar más de eso a la vuelta de esta pausa, justamente de cómo está, si eso vamos a tenerlo en breve ya a disposición, y bueno, cómo la gente puede utilizar también estos mecanismos. Gracias, doctor Becconi, por su tiempo. Muchas gracias. www.personal.com.pe Visión vas a encontrar todo lo que buscas, desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos, desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito y te lo enviamos estés donde estés. Ingresá a www.mitiendavision.com y encontrá lo que buscas y miles de productos más.
Estamos en el último bloque, también compartiendo con nuestra audiencia que siempre nos acompaña al inicio de las actividades laborales, en torno a también las noticias más importantes que deben manejar de forma diaria. Estamos hablando en estos momentos con el doctor Fernando Becconi, presidente del estudio Becconi Sociedad Anónima, sobre el tema de responsabilidad civil y penal en las sociedades anónimas. Decíamos fuera de la pausa, doctor Becconi, una cuestión que nos impacta y nos sigue impactando con mucha incertidumbre es el tema de la pandemia y que está afectando a las empresas de forma muy directa. Me imagino que en algunos casos teniendo que utilizar estas herramientas que nos hablaban en el segundo bloque. ¿Cómo está el panorama y qué podemos decir a la audiencia sobre esto? Bueno, muy importante este punto de vista que acaba de señalar, estimado Juan Pablo, porque la verdad de las cosas es que esta es una de las condiciones en las cuales naturalmente se prevé la asistencia de la ley de quiebra. Entiéndase, la situación fortuita que nos trae la pandemia del COVID en esta época permite que las empresas puedan acogerse invocando una razón verdaderamente genuina, digamos, porque los casos de dolo y culpa, que son los de mayor situación de exposición de este tipo de situación, hoy día se han vuelto la norma. Sin embargo, la norma en el pensamiento del legislador fue la situación en las condiciones en donde la fuerza mayor, una situación que no se pudo haber previsto, es aquella que aconteció y el cambio de circunstancias, el cambio de acontecimientos o la modificación de rumbo dentro de un país, dentro de la economía, dentro de la política, muchas veces de ciertos países, ha afectado al buen cumplimiento en las obligaciones de las empresas. No obstante ello, lo que hemos abierto un poco en este debate es la normativa. ¿Cómo está la ley en torno a la obligación del empresario en cuanto al capital que él asume en su empresa? Y en ese sentido, tenemos que contar con una prudencia en la condición de que una empresa debe fundarse con un capital suficiente para inclusive prever situaciones, no digamos fortuitas extremas, pero prever situaciones de mala suerte, que ya son cosas que uno no puede administrar por el camino. Entonces, bajo la construcción de un capital bien estructurado, de un patrimonio debidamente respetado y de un patrimonio que no se desvía de la atención y del giro de la empresa, es casi imposible de que se generen incumplimientos o que si se generan los incumplimientos en el crédito no puedan ser satisfechos en corto y mediano plazo. El COVID realmente hoy nos ha dado muchas herramientas. Una herramienta que es un instrumento financiero bastante importante que nos brinda el Estado por medio de la AFD y el FOGAPI, que ha venido a dar un impulso y un gran respaldo a los prestatarios para acogerse a una cuota parte bastante alta de eventual asistencia al Estado para que los acreedores puedan tener la posibilidad o la esperanza de recuperar en corto plazo los eventuales créditos incumplidos en esta época, digamos, histórica económica, ¿verdad? En ese sentido, vemos que nuestro sistema jurídico, hoy como está vigente, tiene herramientas propicias. ¿Hay que corregirlas? Sí. ¿Y cuánto hay que corregir? Bueno, algunas, como la capitalización de sociedades, como el Código Civil en cuanto a sus artículos 1050 y 1051, que nos dice los requisitos sobre la constitución de una sociedad anónima y cómo debe y de qué manera debe encararse esa afectación de capital, deben empezar a corregirse normativamente. Ahí te traigo una anécdota. El Código de Comercio de 1903, que rigió nuestro país, tenía una fórmula bastante precisa en donde establecía de que se debía suscribir un porcentaje con mucha precisión del orden del 20% e integrarse como mínimo el 10%. O sea, era bastante sabio ya el Código de Comercio y luego se han ido modificando en el 85, luego en el 94 y luego en el 2007
sucesivamente sin llegarse a aquella perfección que tenía la determinación del capital, el Código de Comercio, paradójicamente hablando, del año 1903. Y por último, una cuestión muy importante. Quien constituye una SRL tiene 2 años para integrar todo el capital, que en un 50% como mínimo debe integrarlo al inicio de la Constitución si es líquido. Y en ese sentido, la sociedad anónima hoy carece de un tiempo, si es una sociedad anónima cerrada, carece de un plazo para integrar ese capital, lo cual también consideramos necesario introducir en la ley, de que exista un periodo de tiempo en el cual el empresario que suscribe deba necesariamente integrar, ¿por qué no? Dentro de los 3 años que también se exige para las SAECAS o Sociedades Emisoras de Capital Abierto. A ellos se les dice, bueno, señores, ustedes suscriben su capital y luego tienen que integrarlo como mínimo en un 33%, en un 30%, y luego tienen un periodo de no más de 3 años para integrar el resto. Si no lo integran, se reduce el capital a aquello que lograron integrar dentro de esos 3 años. Esa sería una propuesta y una necesidad imperiosa para nuestro sistema jurídico en cuanto a las correcciones legislativas. Doctor Becconi, ¿cómo la gente hace para contactarlo? ¿Están en las redes sociales para ahondar más detalles en lo que ha significado esta explicación el día de hoy? Bueno, nuestra página www.estudiobeconi.com, estamos a disposición. Y bueno, el Estudio Becconi Abogados hoy día está abierto para todo tipo de servicios en este ámbito de asistencia a las empresas, así como al sector, tanto el sector acreedor como el sector deudor. Doctor Becconi, como siempre, un gusto dialogar con usted. Será hasta una próxima. Muchas gracias, querido Juan Pablo. Un gran abrazo y respeto para vos. Nosotros hacemos la pausa. Enseguida se llega el compañero José Estigarribia con otra entrevista. A las 10 nos encontramos en el Foro Empresarial. Y sigan con nosotros mientras le brindamos las mejores informaciones aquí en el canal 5 Días. Como siempre, mis mejores deseos, que tengan una excelente jornada. Muy buenos días.